Buenos días, vamos a iniciar lo que sería el tema de la semana. Estamos ya en el último tema de la unidad número 7, funciones vitales y estructura de los animales. El subtema que vamos a ver sería que se denomina reproducción sexual y asexual. El indicador para esta semana vamos a establecer las diferencias básicas entre lo que sería la reproducción sexual y la reproducción asexual de tanto unicelulares como pluricelulares, y poner algunos ejemplos. Como introducción nos dice que los animales, dependiendo de la complejidad de su estructura y las condiciones del medio ambiente en las que se encuentran, van a tener un tipo de reproducción que favorezca lo que sería su supervivencia. En los invertebrados es común la reproducción de tipo sexual, debido a que esto genera una gran cantidad de individuos que son necesarios para, por ejemplo, la vida en comunidad de esos animales. Por ejemplo, lo que son las hormigas, las abejas, eh, y que en sus colonias viven una gran cantidad, y de su reproducción se encarga lo que es la abeja u hormiga reina, para crear individuos de manera sexual a través de el apareamiento con los machos, o de manera asexual, que es lo que vamos a ver. Desde el punto de vista evolutivo, la reproducción sexual es por las condiciones que ésta genera, por ejemplo, la variabilidad genética, los organismos que tienen algún tipo de deficiencia, discapacidad o deformidad. Estos no se pueden reproducir, por lo que la reproducción sexual facilita el avance evolutivo de las especies y evita que éstas se queden estancadas. Entonces nos dice que, a diferencia de la reproducción asexual, que lo que conocemos como un clon de carácter natural, estos pueden acarrear con todas las enfermedades y padecimientos propias de una especie. Nos dice que este tipo de reproducción asexual no necesita gametos. Esto se da porque no son necesarios lo que sería el intercambio de material genético, y tampoco existe un progenitor que sea diferente a sus crías, sino que simplemente son idénticos a él, tanto en la parte morfológica como en la parte genética. La reproducción asexual solo interviene generalmente la hembra, y esta por medio de los procesos de división celular, donde no ocurre el proceso de meiosis, sino que directamente se da la división celular tal cual. Puede generar nuevos organismos a través de lo que serían sus óvulos. El primer tipo de reproducción asexual lo identificamos como partenogénesis, y este ocurre en un organismo haploide. Estamos hablando de cuando un organismo se desarrolla a partir de un óvulo no fecundado, y este es muy común en lo que serían las abejas y en las hormigas. Y lo mencionaba porque la vida en comunidad de estos individuos, se necesita una gran cantidad de ellos para poder desarrollar todas las necesidades básicas para su supervivencia. También se puede dar en algunos crustáceos y en algunos invertebrados. Por eso decimos que estos generalmente participan de reproducción de tipo asexual. Entonces nos dice acá en la imagen 1 que nos recomienda, nos dice que se origina a través de un organismo haploide de cantidad N cromosomas, a partir de un óvulo no fecundado. Se nos da a entender que el organismo que se da a través de lo que sería la partenogénesis, su material genético, ¿verdad?, está dividido por la mitad. Eso quiere decir que solo va a tener los rasgos genéticos de lo que sería su madre. Otro tipo de reproducción asexual lo conocemos como fragmentación. Este es muy parecido a lo que se da en la reproducción asexual de las plantas, y en esta se genera el organismo a partir de un fragmento del organismo ya existente. La diferencia es que los organismos van a ser diploides, quiere decir que van a tener su material genético completo. Y esto se da porque las células que participan en lo que sería esta división son células somáticas, no son células de carácter sexual, por lo que el material genético dentro de ellas, entendido como la cantidad de cromosomas, va a ser completo, por lo que el individuo va a ser un clon idéntico tanto en su morfología como en su genética. Y esto es común en algunos organismos como las planarias, que lo vimos en los temas de digestión, los equinodermos como las estrellas de mar y también los erizos de mar.
Y aquí nos dice que veamos la imagen 2 y nos dice que el individuo progenitor pierde una parte de su cuerpo y de este, por mitosis, se comienza a desarrollar un nuevo individuo. Y como les mencionaba, es muy parecida a lo que sería la reproducción asexual en las plantas, donde nosotros cortamos una ramita, un tallo y de ahí, por medio de lo que serían las células meristemáticas, nace un nuevo individuo. Entonces forma un individuo diferente al progenitor. El tercero también es muy parecido a su homólogo en vegetal, nos dice que es la gemación. Pero en los organismos animales este se desarrolla a través de una pequeña yema o un brote que se separa del organismo y ese siempre tiene la característica de ser diploide, dándonos a entender que se forma a través de sus células somáticas con todo su material genético completo, o sea, todos sus cromosomas. Este puede vivir incluso adherido a lo que sería su progenitor y en algún momento de su desarrollo, cuando ya alcanza la etapa adulta, se desprende y ya se implanta como un nuevo individuo. Y acá lo podemos encontrar en lo que serían los corales, y por eso los arrecifes de coral tienen la característica que son colonias y muchas veces todos son descendientes del mismo individuo, y también en lo que conocemos como las hidras, que sería muy parecido a las anémonas, a lo que serían las esponjas de mar y a las medusas en su etapa sésil, ¿verdad? En su etapa de no movimiento. Y nos dice que veamos la imagen 3. Acá tenemos el ejemplo de una pequeña hidra donde se observa una pequeña protuberancia que sería pues, la división por mitosis de sus células y comienza a aparecer un nuevo individuo. El homólogo vegetal sería lo que sería muy idéntico a la gemación, por ejemplo, que observamos en las papas, donde nosotros cuando le enterramos una papa observamos que le comienzan a salir unas pequeñas vejiguitas, unas pequeñas yemas, y con el tiempo estas son papas independientes. Se puede ser trasplantada y todo. Entonces sería muy parecido a lo que sería esa parte de la gemación en los vegetales, solo que acá lo observamos de carácter animal. Entonces nos dice que la imagen 3, la gemación animal, la podemos observar en las hidras, muy parecida a la gemación vegetal, como por ejemplo las papas, que presentan pequeñas yemitas. Ahora vamos a pasar a lo que sería en los animales la reproducción sexual. Esta tiene sus características evolutivas, por lo que se conoce que es un tipo de reproducción moderno con respecto a ciertas especies. Si ustedes se han dado cuenta, en ninguna de estas especies nosotros hemos identificado animales cordados, no hemos identificado la mayoría de especies superiores de lo que serían los artrópodos, sino que identificamos animales propios de lo que serían seres invertebrados y de los primeros grupos básicos. Entonces nos dice que la reproducción sexual implica primero una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de energía, primero porque se necesita la producción de gametos sexuales. Y el tiempo porque se necesita pues lo que nosotros conocemos como el cortejo. Entonces dice, además de conquistar a la pareja, el individuo debe de, lógicamente, desarrollar un lugar para dar luz a su cría. Por ejemplo, aquí nos habla de nidos y también el criarlas. Pero qué beneficios a la evolución experimentamos por medio de la reproducción sexual. Lo primero es que favorece la variabilidad genética. Y nosotros lo podemos observar específicamente en las especies que no tienen formas muy parecidas. Por ejemplo, que ejemplo sencillo puede ser en la clase de los perros. Nosotros podemos tratar de buscar un perro que cumpla nuestras condiciones según sus padres, el tamaño, el color de su piel, el largo del pelaje. Algunas condiciones, ya sea para seguridad o para pues, tenerlo como adorno. Entonces, esa variabilidad genética también se da en la naturaleza y esto permite que los individuos que presentan ventajas como la física, por ejemplo, un físico bastante potente, donde puede hacerle frente a las adversidades, ya sea pues escasez de alimentos o la competencia o lo que sería la predación. También las enfermedades genéticas, todos aquellos individuos que por cierta razón tienen algún deforme genético, una enfermedad hereditaria, pueden tener una malformación genética que les impida generar competencia dentro de su ambiente natural, no se termina reproduciendo y eso evita que la mayoría de especies
en su población tengan animales muy enfermos, sino al contrario, esto facilita que los que se logran desarrollar sean aptos para seguir perpetuando la especie. O dice, o algún factor que pues hace limitar la competencia y dejar una descendencia sana. Entonces, esa es parte de lo que sería una de las ventajas de la reproducción sexual. Y esto facilita lo que es la adaptación, ¿verdad? Estas ventajas facilitan la adaptación al medio donde los animales se están desarrollando. Vamos a identificar unas etapas de la reproducción sexual, como lo primero es, lógicamente, la formación de gametos. Y esto consiste en que dentro de una especie siempre existen dos individuos, uno que corresponde a un macho y otro que corresponde a la hembra, y cada uno se encarga de producir gametos sexuales, en este caso los espermatozoides como gametos masculinos, y en el caso de las hembras, a través de la ovogénesis, la formación de óvulos. Y estas células, como ya denominadas gametos, se van a identificar según su estructura, su forma y fisiología. Eso quiere decir que la formación de gametos no necesariamente se da de manera idéntica en todas las especies. O sea, aquí vamos a hacer unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, una de las características evolutivas es la capacidad del aparato reproductor. No necesariamente un individuo puede generar gametos y estos van a ser completamente funcionales, o todos van a ser generalmente sus crías, sino al contrario, eso se va dando más adelante. Entonces vamos a pasar a lo que sería la fecundación, y este es el proceso, como ustedes lo vieron en séptimo grado, cuando vieron el desarrollo prenatal, el proceso de la unión de lo que sería el óvulo y el espermatozoide para la formación de un cigoto de carácter diploide, o sea, carácter 2N, donde el 50% de su material genético pertenezca al macho y el otro 50% a la hembra. Y van a tener un individuo que va a compartir las cualidades, ya sea físicas o ya sea genéticas, de sus padres, y da origen a un individuo diferente, nuevo, con su propio ADN. Cuando los gametos masculinos y femeninos son liberados, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de fecundación se puede dar de manera externa, como en las especies más primitivas, como son los peces y los anfibios, o de manera interna, como se da en lo que serían los reptiles y algunas aves. Bueno, en las aves y mamíferos, no en algunas, en todas. Entonces, el tipo de fecundación más primitiva es la que se da en el medio ambiente. Dice que la fecundación externa es la unión del espermatozoide y del óvulo, pero se efectúa fuera del cuerpo de los progenitores. Los animales que se reproducen en este son de carácter generalmente acuático, necesitan una gran cantidad o gran presencia de agua. Y lo que hacen es que tanto el macho como la hembra en su cortejo llegan al punto donde en un momento determinado ambos expulsan, ya sea el macho los espermatozoides y las hembras los óvulos, y en el medio acuoso, y a través de este medio, ¿verdad?, se puede dar lo que sería la fecundación, pero no hay lo que se conoce como una fecundación interna. Entonces, este lo podemos entender a través de lo que sería la imagen 4, y acá nos dice que las especies anfibias dan paso a algo que se denomina desove, y es donde, no sé si ustedes alguna vez han visto alguna charca donde observan que está un sapo bien grandote y arriba hay un sapo bien chiquito. Entonces, en este caso hay un gran dimorfismo sexual, perdón, donde la hembra tiene un gran tamaño y el macho es bien pequeñito. Y lo que hacen en el desove es que el macho comienza a eyacular en lo que sería el agua que está cerca de la cloaca de la hembra, y esta comienza a dejar los óvulos, y nosotros lo que identificamos es que comenzamos a observar un gran espumarajo, pues observamos una espuma. Entonces ambos expulsan sus gametos y esperan a que, ¿verdad?, el agua sea el medio por el cual ese óvulo y ese esperma se unan, y la protección que le dan sería la espuma que nosotros podemos observar. Entonces, puesto que los espermatozoides y los óvulos tienen una vida relativamente efímera, o sea, fuera del cuerpo, los animales deben de coordinar el desove. Otro caso que se da generalmente de fecundación externa se da en los peces, donde
Generalmente después de lo que sería el cortejo, la hembra comienza a nadar y el macho comienza a nadar juntamente y van dejando como una pequeña cortina de lo que serían óvulos y espermas, confiando que el medio acuoso sea el encargado de facilitar el acercamiento y que se dé la fecundación. Ahora vamos a pasar a la fecundación interna, que sería un tipo de fecundación más evolucionado, que tiene sus ventajas. Generalmente tiene ventajas en relación de las crías, porque en lo que sería la fecundación externa, las crías quedan al aire libre, por así decirlo, y estas pueden ser depredadas o pueden ser amenazadas por un medio externo. Entonces nos dice que en la fecundación interna el espermatozoide se introduce en el cuerpo de la hembra donde tiene lugar la fecundación. Es el tipo de adaptación a la vida terrestre, principalmente porque no se puede tener un medio acuoso el cual facilite lo que sería el acercamiento del óvulo y el esperma, sino que este se da a través de lo que sería el aparato reproductor femenino. En este tipo de fecundación, la probabilidad de que alcance el éxito es muy alta debido a que no se tiene ningún tipo de depredador o ningún tipo de animal que se pueda comer lo que serían los gametos o se puedan comer los cigotos, que sería la parte donde ya está el óvulo y el esperma, o se pueda comer incluso las crías en sus primeros momentos. Entonces, en lugar de depender de un encuentro, de depender de un volumen de agua, los animales han tenido la adaptabilidad para desarrollarse a través de una fecundación interna dentro de lo que sería la hembra. Entonces, dentro de lo que sería la fecundación interna, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo embrionario. Y estas son las etapas que ocurren desde el momento de lo que sería el acto copulatorio, la concepción, hasta las primeras formaciones de lo que serían sus células a través de lo que es mitosis. Nos dice que una vez ocurriendo la fecundación empieza lo que denominamos desarrollo embrionario, que es la división celular del cigoto hasta lo que sería el nacimiento del individuo. Y aquí nos observa que en las primeras etapas vamos a ver la imagen 5, que la podemos observar acá. Acá tenemos la fecundación. Cuando el óvulo y el esperma se unen, forman lo que sería el cigoto. Sería una pequeña célula que en su núcleo tiene la combinación del material genético, tanto de lo que sería el material genético del espermatozoide y el material genético del óvulo, y comienza por mitosis a dividirse, hasta formar lo que sería una pequeña bolita de células denominada mórula. Y finalmente dando paso a unas invaginaciones, unas cavidades que van a dar paso a lo que sería la formación de los primeros tejidos y órganos y sistemas de órganos del cuerpo. Entonces vamos al final de esta lectura, vamos a identificar lo que sería la actividad y nos dice, luego de la lectura que hemos realizado, vamos a tratar de contestar correctamente las siguientes interrogantes. Explica mediante un cuadro comparativo la diferencia entre la reproducción sexual y asexual en los animales. Acá nosotros podemos editar. Vamos a ver, vamos a darle un poco de zoom. No mucho. Vaya aquí. Entonces nos dice qué diferencias podemos encontrar en lo que sería la reproducción sexual. Podemos nosotros... Permítanme agregar texto, perdón. La reproducción sexual, por ejemplo, podemos decir que se da por medio de los gametos sexuales. Esta es una de las diferencias, que se da por medio de gametos sexuales. En cambio, la reproducción asexual se da por medio de células somáticas o células sexuales sin fecundar, o sea que no está el acercamiento de otro material genético. En otra parte del cuadro comparativo podemos decir que permite la variabilidad genética y sus ventajas, lógicamente, y sus ventajas. Y otra
característica de la reproducción asexual es que los individuos son clones de su progenitor. Ya con estas diferencias que hemos encontrado en la lectura, nos va a facilitar lo que sería el cuadro comparativo. Nos dice qué ventajas presenta la reproducción sexual en los animales. Acá esto lo podemos encontrar en la parte del tema de reproducción sexual. Lo primero es que permite o favorece la variabilidad genética. Acá lo tenemos. Vamos a cerrar este apartado. Nos dice que favorece la variabilidad genética y esto, ¿qué nos quiere dar a entender? Dice que permite que individuos presenten ventajas. Y da a entender que los más aptos, los que tienen las mejores cualidades físicas, los que tienen la menor cantidad de enfermedades hereditarias o algún tipo de deformidad, sean los que puedan perpetuar la especie. Eso haciendo que todos los individuos que generalmente permanecen en una especie sean muy aptos. Entonces esa es la ventaja que presenta. Dice que mediante el cuadro comparativo vamos a explicar los tipos de reproducción asexual vistos en la clase. La partenogénesis, vamos a siempre editar, vamos a poner una pequeña definición que nosotros hemos obtenido y dice que se da por medio de una célula sexual sin necesidad del macho. Y es lo que nosotros veíamos en la parte de las abejas. Y especies donde las encontramos. Bueno, las encontramos en algunos artrópodos como las hormigas y las abejas. Porque son especies que necesitan muchas obreras para trabajar. La gemación, lo que nosotros hemos identificado por medio de la lectura de lo que es la gemación, acá está, dice que es la reproducción de un organismo a partir de un brote o una yema que se separa del cuerpo de un individuo. Entonces lo podemos poner como tipo de reproducción por medio de un brote. ¿Y en qué especie las encontramos? Nos decía que las encontramos en las hidras. Y la fragmentación es también el tipo de reproducción que se da a través de una parte del cuerpo que se separa de un individuo. Bueno, ya medio lo identificamos. Y acá lo vemos que se da en, por ejemplo, las estrellas de mar, en los equinodermos y pepinos de mar. Erizos de mar y no olvidando, ¿verdad?, el filoplanario en los platelmintos. Y ya hemos completado de manera práctica nuestro cuadro comparativo. Nos dice que la reproducción asexual, esta la hemos visto anteriormente, que es donde es necesaria la formación de gametos y la unión de ellos. Nos dice que es la reproducción sexual, dice que es la que se da a través de lo que sería la caracterización de gametos masculinos y femeninos. Entonces eso también lo podemos poner acá. Reproducción sexual es la que se da, por medio de la unión de gametos sexuales. Y podemos identificarlos para que sea más claro, ¿verdad? Unión entre un óvulo y un espermatozoide. Ahí está. Y nos dice la última interrogante. Aquí, no se mira acá, perdón. Ahora sí. Nos dice, mediante el cuadro comparativo, explica la diferencia entre la fecundación interna.
Y esta, ¿verdad? En la definición decimos que la fecundación interna es la que se genera dentro de un individuo. Y la fecundación externa es aquella donde los gametos se fusionan fuera del cuerpo de sus progenitores. Y los ejemplos de los animales, bueno, en este son sencillos. En la fecundación interna tenemos los mamíferos, las aves y reptiles. Y en la fecundación externa tenemos a las dos clases más primitivas, los anfibios y los peces. No, ya con esto, ¿verdad? Nosotros ya hemos tenido una pequeña lectura y hemos dado respuesta a lo que sería pues la actividad. Yo sé que ustedes la van a hacer un poco más extensa, ¿verdad? Este solo son unos pequeños ejemplos, pero ustedes ya pueden extenderse un poco más en los cuadros comparativos para tener una idea mucho más clara de lo que sería pues, la resolución del tema. Espero que les haya sido de mucho provecho este video. A cualquier duda siempre me la pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp o en mensaje privado. Feliz tarde.